Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, por si nos extrañabas. Estamos desde el bello, paradisíaco y hermoso Pachuca de Soto. Conmigo, como siempre, doctor Carlos Baramula. Y mi amigo, el maestro Gerardo Baró Hierro. Y eso que dijo de Pachuca de paradisíaco es verdad, pero es paradisíaco. Y muy incidentalmente lleva muertos, pero esos casi no nos enteramos. Sí. Oye, una vez es que tenía yo, me acordé de los muertos. Tenía yo dos alumnos en la, no voy a decir la preparatoria de La Salle, no lo voy a decir, y no voy a decir que se apillaban Bernabé, tampoco lo voy a decir. Y resulta que iban en un Volkswagen, medios pedos los dos, y salen en el río de las Avenidas, que es el río que estamos relatando. En aquella época no tenía las bardas que tiene ahora, y pierden el control del auto y caen por el borde del río, o sea, pero fueron varios metros, no sé si 3, 4, 5 metros. Y el hermano menor, que era más grande de estatura, protegió al que iba manejando, lo tomó así y evitó que se pegara, que se golpeara. Pero los dos quedaron maltrechos y fue bonito ver cómo sacaban el bocho y todo el rollo. Y a los hermanos ahí arrastrados. No beba y no conduzca, por favor. Beba, está bien, nada más no conduzca. Y si conduzca, pues no beba. Aquí viene que nuestro tema en este segundo bloque son la era de los autómatas que está por venir, el desempleo y la optimización de las ganancias. El New York Times hace un comentario que fue lo que arrancó con este tema, que dice que en los próximos 10 años los empleos de servicios básicos, como lo son las gasolineras, los cajeros, la limpieza, redacción, serán reemplazados por máquinas, porque finalmente el costo de una máquina en total supera, o más bien es mucho menor de lo que se pagarían empleados por un año. Y lo que recuperas en plusvalor, ¿no? Exacto, y a partir del segundo o tercer año ya la se máquina se paga sola y tiene una vida útil a lo mejor de 10, 15, 20 años, no sé. No hay aumentos que darle, No. etcétera, etcétera. En esta misma lógica, contesta el Washington Post, dice, no hay relación en sí misma entre la tecnología y el empleo. Y aquí viene la era en la que estamos viviendo. Sí, no, porque la ciencia se hizo, en este sentido, ciencia aplicada. Entonces sí, o sea, el desarrollo científico-técnico no tiene que ver en qué lo ocupas, pero si está enfocado a esta condición de este satisfactor de demanda del mercado de automatizar, finalmente incide en el empleo. Pero pensemos en esto. O sea, no es lo mismo, pero incide. A partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, los samuráis se quitaron el trajecito y se pusieron a fabricar. Pensamos en Mitsubishi. En Corea se pusieron a fabricar, pensamos en Hyundai. Pensamos en Estados Unidos y se pusieron a fabricar masivamente todos los automóviles y todo lo que se podría imaginar de electrodomésticos y más cosas. Para los años 70 los tigres Las radios que eran a pila, de transistores eran fenomenales, pequeñitas. o las grandototas. Durante los años 70 y 80 los tigres del asiático, que serían Taiwán, Taipei, como una de esas nuevas grabadoras a pilas, o sea, claro, cargándola y en la calle. sí, por supuesto, crecer en los 80 era ver eso. Todos estos lugares tienen algo en común, que es avanzaron tecnológicamente a un paso agigantado, y la esperanza de avanzar tecnológicamente era crear más empleo y ayudar a elevar el nivel de vida de las personas. Curiosamente, el aumento en las tecnologías ha extendido la vida humana, porque sí la ha extendido. La expectativa de vida a principios del 1900 era de aproximadamente, el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, era de 45 50 Sí, años. no creo que más. Nada más. De hecho, si tú revisas hasta mucho antes, siglo XVI, XVII, la esperanza no era mayor a eso. No. Eso es todo. Ya un hombre de 50 años claro, era viejo. Era un viejo, claro. Ahora que tenemos que los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, los 60, vaya, la expectativa de vida es altísima. Sí, habría que ver, por ejemplo, correlacionar esto, la calidad, o sea, esperanza de vida y calidad de vida. O sea, no es lo mismo. Claro, que no tengas ninguna lesión, que no tengas mayores enfermedades, porque, por ejemplo, esto te lo comentaba y tú lo has visto muchas veces, que de repente vemos parejas de europeos o de norteamericanos grandes, y las personas erguidas, bien, muy autosuficientes, no tomándose una copa en un lugar. O sea, eso no está muy lejano, ¿eh? Habría que ver si lo que nosotros vemos pertenece también a cierto estatus de la población. O sea, que la que tiene mayor calidad de vida en esta condición son los estatus empoderados.
O sea, Porque también, lo son. claro, también habría que verlo, ¿no? Lo que se extendió finalmente fue nuestra calidad de vida. El mexicano promedio, con un peso adelante y un peso atrás, ni un peso adelante ni uno atrás, puede vivir una perspectiva razonable de 65 a 70 años. O sea, si usted es suegro, preocúpese, cabrón, va a tener el pinche yerno ahí. Hasta que usted tenga 65 a 70. El mexicano promedio puede vivir 65 a 70 años. Esto es... Y eso es positivo, humano. No, pues es curioso, ¿no? Porque ya no son sin los tratamientos profilácticos adecuados, sin nada más. Cuando sí existen los tratamientos previos y de, vaya, un diagnóstico, etcétera, entonces encuentras mexicanos que viven 80 y tantos, 90 años. Que tampoco está mal. Entonces, reiterando aquí, ¿y esto qué significa? Que la cantidad de años que nosotros vivimos se aumentó dramáticamente. Sin embargo, el siglo XX fue el siglo que se consideró el factor desempleo con respecto a los años 20, cuando se alcanzan casi los empleos totales en casi todos los países. Tuvo muchas anomalías en la historia de la humanidad. Fue el siglo que científicamente más rápido vivió, que más rápido vivió también en esta... O sea, hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que para los historiadores es un impasse, también es algo no muy lejano, todavía seguimos hablando de ello. Es decir, fue un siglo que condensó muchos avances y también muchas contradicciones dentro de estos avances, ¿no? O sea, finalmente la tesis freudiana de esto de que el progreso no está ligado al bienestar es una condición obvia. O sea, sí, el progreso no estuvo necesariamente ligado al bienestar. Y generamos un mundo más desigual. El siglo XX y el XXI son desiguales, ¿no? Y en esta desigualdad habría que entender... Puta, yo me cagaba el otro día de esto de que, o sea, a ver, no es ninguna presunción, pero Gerardo y yo hemos estado en el extranjero. Gerardo ha salido a Estados Unidos, ha salido a Europa, y es más, ha estado tocándole los huevos allá en Rusia y todo el rollo. Y esto que hicimos lo hace el 1% de la población mundial. Sí. Entonces, digo, si eso no es desigual, no sé qué puede ser desigual. Sí. Bueno, viajar es carísimo finalmente. Además de que no cualquiera cumple con los requisitos de viajar. También hay una función crediticia inclusive. Exacto. Y hay una figura de credibilidad incluso dentro de las embajadas que otorgan, que discriminan hasta por el nombre. Ahora, volviendo a este esquema, el inicio del siglo XX, 1900, no había ni siquiera 800 millones de seres humanos en todo el planeta. Eso es a principios del siglo XX. O sea que tenemos casi 10 veces, en la actualidad casi más de 10 veces la población de aquella época. Exactamente. Solo para el final del siglo XX había 7 billones de seres humanos, 7.000 millones de seres humanos. Pues estamos hablando en 10 veces más. En 1970 en México, el Distrito Federal tenía como 7 millones de habitantes, ahora tiene 21. De hecho, como 24. O 24 millones, entonces imagínate, se triplicó la población ni siquiera en un siglo. Exacto. Ni siquiera en medio siglo. Sí. Y eso agrégale la tasa de migración que hay hacia las ciudades. Ahorita 7 de cada 10 empleos a nivel mundial, son empleos de ciudad, son empleos citadinos. Claro. Y lo que cambia dramáticamente esto es que solo hay determinada cantidad de actividades que se puede hacer en una ciudad. También. Y eso genera un desempleo gigantesco. También, y hay ciudades donde, por ejemplo, se han acotado, por ejemplo, hay ciudades que lo que haces es que te mueves dentro del sector servicios, no te mueves dentro del sector de transformación ni siquiera. O sea, son ciudades que solamente están enfocadas a servicios. Ahora chequen lo que aterriza el doctor, porque al final es, si las industrias, donde finalmente cae, de esos 7 de cada 10 empleos, a lo mejor 5 de cada 10 empleos caen en los servicios, imagínate lo preocupante de que se inventen máquinas para abaratar la mano de obra de servicios. Sí, yo le comentaba, esto no lo vio Gerardo, yo le comentaba que cuando estuve en Francia en un supermercado, hay cajas ya sin cajeros, hay cajas donde uno mismo pasa la caja checa y uno le mete el dinero y le regresa el cambio. Entonces, si antes necesitábamos, por decir ahora, yo he visto, por ejemplo, aquí en México, esta cuestión de, no estoy dando ninguna idea, de Walmart, de Aurrera, donde tienes a veces 10 cajeros, ¿no? Que los güeyes se hacen pendejos y no todos te atienden, pero tienes 10 cajeros, o sea, después a lo mejor puede haber uno y un supervisor que estén checando nada más, ¿no? Que metas los productos. Y eso es todo. O sea, finalmente es peligroso porque y
Y en las bolsas, las compras también, pagas ahí, tú sacas tu bolsa y tú mismo tú te embolsas todo, claro. Sí, desde luego. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener en los países en vías de desarrollo como el nuestro, o los países del tercer mundo? Pues que los países del tercer mundo tardarán un poco más porque la mano de obra seguirá siendo barata. Y esta mano de obra, mientras sea barata la mano de obra humana, claro, pues tardará un poco más para que la tecnología la sustituya. El milagro chino de este siglo XXI y finales del siglo XX, el milagro chino se basa en la mano de obra sumamente barata, donde una persona finalmente vende su trabajo en una fracción tan diminuta del costo real del producto que permite una super ganancia. Y que no tienes que sustituirlo. O sea, es como Marx decía, el ejército industrial de reserva, es decir, aparte de los que están operando, los que están desempleados son tan grandes que el día que necesitas sustituir a un funcionario de inmediato, entonces, o sea, vienen trabajando por nada o por muy poquito. Y en ese sentido, países como China, países como Cuba, países que se dediquen a entregar su mano de obra sin consideración a derechos humanos, sin consideración a derechos laborales, sin consideración a nada más que el hecho de producir, seguirán creciendo de forma gigantesca. Y países como Estados Unidos, donde el empleado tiene demasiados derechos, o donde el empleado tiene los derechos que le deberían de corresponder, finalmente verán cómo empiezan a mainar lentamente hasta el punto en el que ya no son productores de nada, porque no es conveniente. Por ejemplo, es increíble en Cuba la mano de obra que limpia el tubo, por ejemplo. Benditas sean todas ellas. Sí, no, sí. Hay otra forma de negocios, que algo que es interesante también, que es lo que se augura para... Oye, bueno, y también la automatización que lo veníamos viendo como muy nítido en las empresas automotrices, ¿no? Estos robots que tienen, ¿no? De repente. Te tengo un dato curioso ahí. Por ejemplo, Apple, Google, Facebook y Amazon, solo estas cuatro que son eminentemente de tecnología, producen, Apple, Google, Facebook y Amazon, más dinero de lo que produce en un año, estas cuatro empresas, de lo que produce Volkswagen, Ford, Toyota y Hyundai, los cuatro de las más grandes, juntos. Interesante. Más dinero se produce en Internet, pero ahí te va lo más interesante. Lo interesante es que Apple, Google, Facebook y Amazon emplean en conjunto a 219,000 trabajadores, mientras que Volkswagen, solo Volkswagen, incorpora a 552,000. Fíjate, no correlacionable, o sea, las empresas más rentables tienen menos cantidad de personal que las empresas menos rentables. Exacto. Y son titanes, ¿eh? Sí. Pero estamos hablando de que estos titanes del Internet o de las tecnologías digitales ocupan mucho menos personas. Las tecnologías lo que traen es una menor cantidad de empleo para las personas. O sea, quien está ya insertado en este mercado de lo digital, considérese afortunado. O sea, es difícil. La contradicción social y psíquica es que finalmente esta idea de progreso, de ciencia aplicada, lo que está haciendo es acabando con las posibilidades de oportunidades de vida, en vez de generar todo lo contrario, ¿no? Cuando se pensaba que hacer una máquina lleva una vida más cómoda, no mucho más grata, sí, pero para quien la consume. Para quien la puede pagar. Y quien la puede pagar. O sea, finalmente lo que vas a traer es, sí te extiendo la vida, ahora vas a vivir 70 años, pero ahora tus 70 años es menos probable que te allegues de los satisfactores mínimos para asegurarte, vamos a llamarle, una vida feliz. Bueno, tú que lo has visto en Estados Unidos, cuando de repente hablamos de, si uno ve en Estados Unidos que se habla de poca pobreza y vemos la desigualdad en Estados Unidos, la gente que tiene dinero para comprar una propiedad y quien no lo tiene. Es abismal la diferencia. No, y finalmente dices, bueno, ok, si hay vivienda en Estados Unidos, claro, nada más que no es lo mismo vivir en lo que le llaman los projects o las unidades habitacionales. Son no solo feas, son peligrosas, son lugares horribles, ¿no? O sea, dices, la forma en la que puedes vivir hacinado en un espacio diminuto con gente de tu misma raza, porque al final Estados Unidos es uno de los países más racistas que existen, es increíble. O sea, en un edificio de negros hay negros, ¿no? Y en un edificio de latinos hay latinos. Dicen, la broma ahorita de gringa es, todos, un cubano, un latino en general y un negro van en un coche. ¿Quién maneja? Un latino y un negro van en un coche. ¿Quién maneja? Pues me imagino que el negro. Un policía. O sea, dices, es que eso es lo que es. O sea, no tienen para correr el coche, los carros van arrestados. Van arrestados en la parte de atrás. Oye, lo que habíamos hablado alguna vez,
Es increíble este tipo de racismo donde los negros son detenidos por cualquier cosa, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea en Estados De Unidos. hecho, te planteo un delito que me encanta de un amigo moreno, Christopher Locke. Christopher es un amigo de Mississippi y Christopher decía que él tenía el nombre más blanco para un negro. Tiene toda la razón. El Chris decía, y me causaba mucha gracia, que su pecado era driving while black, es decir, manejar mientras es negro. Decía, ¿y eso por qué te detuvieron, Chris? ¿Qué pasó? Dice, no, pues me detuvieron porque manejé mientras era yo negro. Entonces me detuvieron por negro, les enseñé mi licencia y ya me dejan ir. Pero si no, ¿no? Claro, dijeron, ¿y el auto es suyo? ¿Y el auto suyo? Sí, el auto está a mi nombre. Ah, bueno, entonces puede retirarse. No, y lo único que falta es que esté uno del ICR y te diga, oye, ¿cómo lo compró? La burla es porque el acronismo de manejar bajo el estado de ebriedad es el DUI, el DUI, o manejar bajo la influencia de alguna sustancia. Pero el driving while black o el DWB es, ¿por qué te detuvieron? No, DWB, negocio es interesante para esta era de autómatas. Volviendo un poco al tema. Carlos, ¿has oído de los Uber negocios? No. Estos Yo son... he oído de Uber Matos, que era un cabrón que se peló de Cuba con dinero y que siempre quiso hacer la contrarrevolución. Ese sí me acuerdo. Bueno, Uber Negocios. Uber Negocios. Es una tendencia que se está expandiendo y que deriva de los modelos Uber, valga la expresión, que publica The Economist en el 29 de diciembre de 1914 en aplicaciones de teléfono celular. Permítame ser más específico. Estos son para servicios como transporte, limpieza, mudanzas, mantenimiento, reparación y turismo. ¿En qué sentido? Tú eres un profesional que conoce la ciudad perfectamente. Tienes tu propio vehículo. Todo lo que haces es decir, servicio de transporte privado seguro, y publicas tu número de teléfono. Lo subes a una red social, y si alguien tiene ganas de ir en un coche limpio y particular y no en un taxi, entonces te contrata y te manda un mensaje. Se ponen de acuerdo en una tarifa desde antes de que pases por la persona. Recoges a la persona y la llevas a su destino. A ver, es que en México pasó algo. Lo que pasa es que la última vez que estuve en Chile y en Argentina siempre hemos tenido, yo soy chileno, siempre hemos tenido los taxis son negros con todo amarillo. Han sido siempre históricamente y solamente había este servicio. Pero en los últimos años apareció un servicio de taxi también y hay una placa, pero en Chile hay una placa. Si tú tienes una placa de taxi, pero el coche es de cualquier color. El coche es, cuando llegué con mi hijo, nos fuimos en un Hyundai último modelo, me acuerdo que nos llevó y era de otro color. Y yo no sabía que esto se había aplicado en Chile, entonces cuando me dice servicio de taxi y me meten en esto que es de otro color, yo dudé. O sea, al principio dije, pues a lo mejor me están asaltando, ¿no? Y no, o sea, me llevó y están autorizados por la municipalidad. Pero esto de subrogar, porque hay una subrogación de... Exacto. Claro, esta subrogación que tú dices a nivel particular, bueno, debe tener un esquema fiscal, porque si tú vas a ofertarlo y te pagan por un servicio, o sea, evidentemente hay una cuestión fiscal. Hay dos empresas, una empresa gigantesca que se llama Uber, que opera en todos los países del mundo, y otra empresa gigantesca que se llama Hollywood. Ya. Hollywood y Uber lo que hacen es recabar tus datos y decir, Carlos Bala Molán existe, sí. Trabaja en tal universidad, sí. Se dedica a esto, sí. Tiene estos antecedentes, sí. Yo te veto y digo, sí, palomita o sí, tache, de antemano. Ya que yo te veté, yo te meto al sistema. Y la próxima vez que yo una llamada en la localidad para alguien que necesite un servicio de transporte, aunque tengas tú el doctorado y aunque tengas tú otro empleo, si tú tienes ganas de prestar ese servicio y ganarte un dinero extra, hazlo. Si tú tienes una habilidad mercadeable, la que sea, y tú la puedes prestar, Uber lo que hace es etiquetarte a ti, legitimarte a ti, y brindarle el servicio más barato al particular que lo va a consumir. Pero, por ejemplo, a niveles ¿eso podría ser escalable a niveles múltiples? O sea, no solamente como taxista, sino profesor de inglés, hacer impuestos, repararte un horno, a lo que sea. Lo que pasa es que nació con taxis. Eres un taxi. Pero la idea es aprovecharte a cualquier rubro. Para los rubros que quieras. Y curiosamente es... hasta cualquiera puede pintar una casa, ¿no? ¿Por qué no? O sea, al final es, si tú tienes la experiencia y demostrable la habilidad, véndela.
Y el esquema ha sido ampliamente criticado porque ¿cómo demuestras fiscalmente que hubo un intercambio de dinero si no hubo un contrato de por medio y si fueron finalmente los dos, el profesional que vende el empleo, el trabajo, el servicio, con la persona que lo está contratando por debajo de la mesa, claro, haciendo una transacción? Claro, y se puede armar de muchas formas. O sea, tú hacer un doble empalme, es decir, supongamos, yo ya ofrecí el servicio de taxi y te digo cuando vas de camino, sí, pero también yo saco la basura, si quieres ahorita me la llevo y tú me das un dinero y me la llevo a la cajuela y la tiro. Exacto. O sea, y así puede escalar hacia muchas cosas. Hacia lo que sea. Sí, bueno, la hacienda pública nunca te va a pescar en todo. En Estados Unidos es más quisquillosa, en Sudamérica también es más quisquillosa y a lo mejor el recaudo es mayor, pero sí podría prestarse para focos de muchas cosas y también para inseguridad de muchas cosas, ¿no? Pero por eso existe la aplicación móvil como una especie de cobertura sombrilla. Claro, lo que te están diciendo es, todo. a ver, yo tengo el historial de esta persona y sé que esta persona habitualmente se mueve en este rango. Entonces, por lo tanto, la certidumbre de que este tipo cumpla es mayor. Quien contrató el servicio sabe que la agencia que me acercó con el profesionista, con el profesional o con la persona que me podía dar el servicio, sabe quién es, dónde vive y tiene un historial de tal. No, y además ahí yo creo que la misma agencia, no sé, intentaría no meterse en zonas oscuras. Es decir, saber que un tipo es tal o cual y a este lo activo, ¿no? Y al que no, no lo activo. Ah. Estos Uber negocios representan en este momento cerca de 400.000 millones de dólares al año. Y eso es nada más en los países que conocemos. Cualquiera puede bajar la aplicación de Uber y de hecho nosotros lo hicimos en San Petersburgo, en Rusia. O sea, queríamos un taxi, no sabíamos cómo pedir un taxi. Con la aplicación de Uber te metes y dices taxi de aquí a acá a la distancia. La aplicación en automático sabía dónde estabas ubicado y 5 minutos más tarde llegó un taxi, que parecía un coche particular y traía un GPS. Se identificó como la persona que nos dijo la agencia que iba a llegar, que nos mandó la foto y el nombre del personaje. Tú dices, ok, si es la persona, salud, llévanos al aeropuerto. Sí, yo aquí en México, como las cosas están tan oscuras, ¿qué pasaría si, porque por ejemplo apareció en México ya esta figura que te dije chino, de repente del coche que parece particular, ya apareció en México también, ya está como tal? ¿Qué sucedería en escala ampliada que tú no puedas controlar a alguien vía un sindicato aquí? No lo puedes controlar. Claro, si las cosas están oscuras, ¿cuántos problemas no hemos visto entre estas agrupaciones que controlan estas prácticamente mafias del transporte público? ¿Cuántas veces no hemos visto madrazos? Claro, y de hecho acaba de ocurrir. O cuando a veces los mismos taxistas, porque ellos lo saben, ellos lo saben quién es pirata y saben quién no. A lo mejor uno no se percata, pero le han puesto en la madre al que es pirata de repente. Claro, porque no pasa la cosa. Claro. Aquí al final lo preocupante fue... O sea, así como se quejan en México de que no se conoce cuántos profesores se tienen, tampoco conocemos cuántos taxis tenemos. ¿Cuántos taxis legales? O cuántos combis, o cuántas micros, o cuántos autobuses. Aquí lo que conviene dimensionar es que, vaya, cuando las máquinas empiezan a sustituir el empleo de quienes brindan servicios, lo que va a surgir con mucha fuerza es esta forma del servicio unidireccional y específicamente para el momento, es decir, el servicio para obra determinada. Te necesito para los 3 días que voy a hacer esta barda y después vete a tu casa. No vas a tener trabajos constantes, donde una persona sabe que va a ganar 5,000 pesos, 7,000, 10,000, 50,000 pesos mensuales y mes con mes va a tener, quincena por quincena va a tener un empleo. Eso es el paradigma para México y para el mundo, eso se va a acabar. Ok, a todos los que quieran contratarme como profesor sustituto y como televisión, me pueden llamar si quieren. Les ponemos el número al final. Les puedo comentar cosas más cachondas, más interesantes. ¿Cuál quieres el Playboy Channel? Nos lo echamos en vivo. Esto es lo que va a ser interesante para México porque, fíjate, lo chistoso, la tecnología está echando tan abajo al modelo actual de empleo en México que ahorita en México le estamos apostando a un esquema de servicios del pasado. Tanto así que 5.3 millones de mexicanos en edad productiva son completamente analfabetos bajo el esquema tecnológico. Pero esos 5.3 se convierten en 20 millones de mexicanos que no pueden competir con un área digital. No.
Entonces dices, si hay 44 o 50 millones de mexicanos en este momento en edad productiva, más de la mitad de ellos no podrían ni que aunque se volvieran locos activarse dentro del esquema digital. O lo que tienes a veces, cuántas secretarias, sus alcances son mínimos, ¿no? Para estar dentro de un área digital. Exacto. O sea, ¿cuántas? O sea, otra vez, O sea, la imagínense, secretaria hace otro tipo de servicio, subrogado, pero no. si la única función de una persona es contestar un teléfono en una empresa, y si eso se puede lograr con un aparato, que a lo mejor el aparato te cuesta 5,000 o 10,000 pesos, pero dices, bueno, pago 20, a lo mejor 20,000 pues por un aparato que conteste eficientemente. Yo conozco un amigo que tiene una universidad virtual, que tiene un algoritmo, y uno piensa que quien le está contestando es una secretaria, y no es una secretaria. El algoritmo tiene N cantidad de variables y dice, usted lo que necesita es saber tal información, pum, va. Eso es una muestra de esta condición. Exactamente. Y finalmente el ahorro en la mano de obra. Y fíjate, y ese algoritmo o ese tipo de cosas podrían ser para una carta de restaurante, para ¿no? lo que quieras. Claro, para que pudieras hacer una reservación. Es decir, hay muchas cosas. La próxima vez que vaya y cargue gasolina, yo no sé tú cómo cargas gasolina, yo me bajo y yo cargo la gasolina propiamente. A mí me choca esperar al fulano que vaya y inserte la manguera y se haga algo. Habitualmente se tarda mucho. Yo procuro bajar e insertar mi propia gasolina. El empleo que tiene ese personaje que se viste con el jumpsuit o el overall de Pemex y de todo lo demás, su único empleo es dar la vuelta y atender una máquina y esperar a que se enganche. Somos uno de los únicos países en el hemisferio norte que todavía tiene una figura que se consideró ya totalmente inútil. ¿Cuánto gana un tipo de estos, más o menos? El mínimo. ¿Mínimo? Más las propinas. Sí, pero la propina no es el sueldo, la propina es opcional. Variable, es la variable. Estás hablando del fijo, es 2.400, 2.500 pesos mensuales. Mensuales. ¿Tan poquito? Se puede llevar el triple en propinas. Una persona de esta o sea puede tener una que familia. estas personas ganan de sueldo 2,000 y tantos, y la propina implica 2 veces esa cantidad de sueldo. O más. O sea, pero estás hablando de que es un empleo rentable. Claro, pero por ejemplo, para un dueño de una gasolinera es una estupidez pagarle al fulano cuando o sea, yo no sé, a lo mejor lo único que es útil es que le midan el aire, la presión de las libras del aire a las llantas. A lo mejor, a una mujer, a lo mejor porque no se puede bajar y medirle, o no sabe cómo bajarse y medirlo. Ni yo tampoco. Pero vamos a decir, o sea, finalmente estás hablando de un empleo que en su esencia misma es completamente fútil, no tiene ningún tipo de utilidad, pero seguimos manteniendo ese tipo de empleos. No solo ese, ha visto al tipo en el baño de Sanborns o en el baño de un restaurante que le otorga una toallita. Claro. Sí. ¿Por qué y esa que tiene persona, un platito así donde tú le dejas una moneda y está ahí parado a lo mejor 8 o 9 horas? Sí. Ese tipo de empleos, por desgracia, generan un tipo de conformismo en la persona que de verdad no puede ni sabe hacer. Pero sí te parece, porque están en ese empleo. Es un empleo triste y patético, pero otra vez, es un empleo o es un tipo de empleo que inhibe el potencial que podría desarrollar tener una persona. Claro, okay. Porque la necesidad genera inventiva. La inventiva finalmente te pone en camino de intentar algo más. El tipo que tiene cómodamente 7, 8 mil pesos mensuales por estar bombeando gasolina, ¿qué putas te puede importar? Nada. Ahora, un estudiante nunca debe tener muchas horas ociosas, porque la ociosidad genera hijos. Acuérdense lo que les digo, o sea, uno se anda tirando a la vecina, Suena triste, pero también es cierto y también es un problema. Y o sea, también mucho tiempo libre genera también reacciones en... Claro, o sea, esto es un problema, y es un problema que se va a volver más grave. En este momento en México existen cerca de 5 millones de seres humanos que no, por más que lo están buscando, no tienen empleo. Sabemos que viven. Sabemos que viven, no sabemos cómo sobreviven. Si las predicciones son correctas, en los próximos 20 años, 5 millones se volverán 15. Y vaya, ya no los puedes esconder bajo el tapete y esconderlos en la casa viendo telenovelas. Lo único que falta es que después el gobierno dice, en vez de adopte un niño, adopte un mini, cabrón. O sea, esto es un problema. Es lo único que nos falta. Hay 2.8 millones de ninis en el país. ¡Ninis! Entonces, hay que realmente... Y eso lo sumamos a los pendejos que son emotion, o sea, es muy preocupante. Puras calamidades. Es muy preocupante porque finalmente son esquemas que tienden a repetirse y a repetirse y a repetirse. Y estos esquemas, lejos de avanzar o abonar en desarrollos tecnológicos y económicos
que nos auguren una mejor calidad de vida, lo que hacen es simplemente ser, simplemente estar. Bueno, ¿y por qué el gobierno es tan imbécil y tan pendejo que no contrata a los ninis? O sea, les da un peso por cada, que saquen la lengua así, ¿no? Y ya hay un güey ahí en correos que le moja la estampilla y pega la estampilla, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque al final mucha gente que trabaja en el gobierno también es nini. Ah, también es nini, Sí. Disfrazado. Nada más que es otra variedad de ninis. Unos son ni estudian ni trabajan, estos son los que ni trabajan. Me recuerda cuando yo daba clases en Tec de Monterrey, entonces ramificamos. Este es un nini, este es un no nini y este es un nini también, y así ramificamos, ¿no? Y entonces al ramificarlo caerías en que mucha gente que trabaja para Si se acuerdan mis alumnos del Tec de Monterrey cuando decían, este es un siglo. Este jamás ha estado en Marte, no es un siglo. Y ante esos silogismos, nada que decir. Nos vemos la semana entrante con otra emisión más de Conciencia Auditiva.